A continuar entonces. Estamos en nuestro capítulo 8. Por si acaso, el capítulo 8 trata de los temas amplificadores operacionales, aplicaciones de continua y alterna. Ok. Bien, nos vamos a introducir en nuestras aplicaciones. Seguramente algunas partes del capítulo anterior también los vamos a tener que repasar. Especialmente tenemos que recordar los axiomas, porque esos axiomas los vamos a utilizar muchísimo para la solución. Y ustedes van a ver que el manejo del circuito integrado es de lo más sencillo. Mucho más fácil que el transistor incluso. Y está formado por varios transistores. Es por eso que decíamos, cuando empezábamos el capítulo 7, ¿por qué no se ha reemplazado ya todo con el circuito integrado? Porque de esa manera la electrónica sería muy fácil. Es fácil, incluso estudiando al transistor. Claro, lo que pasa es que se requiere mucho detalle y ahí está nuestro conflicto. Pero de a poco nos tenemos que transformar, siendo analíticos, ¿no ven? Ok. Entonces, en este capítulo, que son aplicaciones de los circuitos integrados, que es aplicaciones de continua y alterna, por si acaso en los circuitos, pese a que la alterna me va a obligar a hacerlo, pero en los circuitos que vamos a ver ahora, no vamos a utilizar elementos reactivos. O sea, no voy a utilizar ni condensadores ni bobinas, ¿no ve? Entonces, la aplicación del circuito integrado va a ser exclusivamente con elementos resistivos. Entonces, si son resistencias los que vamos a utilizar adicionalmente al circuito integrado, entonces nuestras aplicaciones van a ser posibles analizarlos para componentes de continua y componentes de alterna. Por eso, el capítulo 8 se llama aplicaciones del circuito integrado para componentes de continua y alterna, ¿no? Y uno dice, claro que, pero ¿cómo no deberías utilizar los componentes reactivos? Pero los componentes reactivos, si utilizamos, ya no serían aplicaciones de continua, solo serían aplicaciones de alterna, ¿no ve? Entonces, por ese hecho, solo vamos a utilizar los elementos resistivos. Entonces, dentro de eso, la aplicación más sencilla que tenemos del circuito integrado son los detectores de tensión, que también se vienen a denominar comparadores. Ahora, dentro de los comparadores, existen los comparadores a circuito abierto, es decir, en la que el operacional participa con su ganancia infinita. Existen comparadores también a circuito abierto, pero utilizando un solo pin de entrada del circuito integrado o del amplificador operacional. De igual manera, esa aplicación es utilizando la máxima transferencia del operacional. Ok, vamos a ir mirando. Es la aplicación más sencilla que tiene el circuito integrado. Y nos empiezan diciendo que se emplean para detectar una tensión con respecto a otra fijada. ¿No ve? Entonces, como el circuito integrado tiene dos entradas de información, una inversora y la otra no inversora, en una de las entradas yo pongo una tensión de referencia. Puedo poner, por ejemplo, un valor de continuo. Y en la otra entrada pongo una señal. Y cuando a la salida, por ejemplo, yo detecto una tensión de valor 0, quiere decir que mi componente de alterna toma el mismo valor que mi componente de continua, ¿no ve? Y que sean igualados las tensiones. Ahora, si el valor de la tensión a la salida es negativa, quiere decir que mi componente de alterna es de mayor valor que la componente a la que estoy comparando. Y seguramente estaba en la entrada inversora, por eso es negativo. O tomé el valor negativo, entonces me dice mi componente alterna es menor que mi componente de continuo. Ok, si es lo que vamos a mirar, estamos poniendo una tensión de referencia y una señal. Entonces pueden tomar el mismo valor o la señal puede ser mayor que el valor de continuo o menor que el valor de continuo.
cualquiera de las dos condiciones. Se me está diciendo, en estas condiciones yo voy a utilizar al circuito integrado. Voy a aplicar sus dos tensiones de polarización. Voy a utilizar su entrada inversora y la entrada no inversora. Entre la entrada inversora y no inversora, sabemos que el circuito integrado tiene una impedancia de entrada infinita. Esta es una buena propiedad. Además, esta impedancia de entrada infinita me va a dar lugar a unos axiomas que voy a poderlos utilizar para resolver mis circuitos de aplicación. Y en el terminal de salida, la impedancia de salida es 0. Es el amplificador operacional que debemos utilizar, tiene que ser en estas condiciones, de tener la máxima ecuación de transferencia posible, ganancia infinita. Entonces hemos recordado cuáles son las condiciones del operacional. Y estamos recordando también que este va a ser el modelo, ¿no ve?, del circuito integrado. Y nosotros decimos, este es el símbolo del circuito integrado. Son los 5 pines que básicamente tiene todo circuito integrado. 2 pines para la polarización, 2 pines para las entradas de información, una inversora y la otra no inversora, y un pin para la salida. 5 pines. Ahora, en la bibliografía de última generación, normalmente te muestran al circuito integrado solo con estos 3 pines. Con los 2 pines de entrada, el pin de salida y este símbolo, este triángulo. Porque se supone que todo componente hecho a base de semiconductores tiene que estar polarizado. Entonces, se supone la polarización balanceada. Por eso solo utilizan el símbolo del triángulo y las 2 entradas y una salida. Ahora, para referenciarnos a la entrada, ¿cuál es la entrada inversora o no inversora? Utilizamos en la entrada inversora la letra I o el signo. La bibliografía actual solo está utilizando el signo. Entonces, a la entrada inversora le ponen el signo negativo. Pero ahí te encuentras todavía con este símbolo, ya sabes a qué se está refiriendo. Y para la entrada no inversora, utiliza la letra NI o simplemente el signo positivo. Ok. Además, ahora, en este operacional, nosotros, en este circuito integrado así, dispuesto de esta manera, vamos a utilizar en el nodo X, que es la entrada inversora, ¿no ve? Tenemos una tensión B de X y lo vamos a simbolizar así, B sub X. Y una corriente de entrada I sub X. Siempre vamos a utilizar esta simbología. Y en la entrada no inversora tenemos una tensión B de Y y una corriente I de Y. ¿No ve? Entonces, aquí vamos a tener una señal de error, esta B, que va a ser B de Y menos B de X, es la señal de error, y tengo una corriente de error I, y esa corriente de error I va a ser I de Y menos I de X. Ahora, teóricamente, como este operacional es de ganancia infinita, la señal de error en tensión es 0, la señal de error en corriente también es 0. Entonces van a ser nuestras condiciones. Y para referirnos por ahora, cuando pongamos una señal externa a la entrada inversora, lo vamos a llamar así, B1, más menos, esta va a ser la polaridad. Cuando utilice la entrada no inversora, voy a llamarlo una tensión B2 más menos. Ok. O finalmente utilizo la entrada inversora con B de I, la no inversora también con B de I. Y pondré los subíndices numéricos cuando utilice uno solo de ellos. Ok, nada más sencillo que eso. Y a la salida siempre voy a poner una tensión B0 con esta polaridad relativa. Entonces, a esto me tengo que acostumbrar. Esta tiene que ser la notación que voy a utilizar en mis circuitos integrados. Ok. Bien, entonces vamos a ir a esa aplicación de detectores de tensión y comparadores. ¿No ven?
no estás repitiendo lo que ya habíamos mencionado, claro, no estaba escrito, pero estás repitiendo aquello que nos hemos explicado. Estos circuitos detectan una determinada tensión con respecto a una tensión fija, comparando señales. Y esto es lo que yo quiero mostrar ya en el circuito. Detector de tipo diferencia, se conoce con ese nombre. Se utiliza del circuito integrado su ganancia la más elevada posible. Este es el comparador. Fíjate, en este comparador no estamos utilizando elementos de realimentación, ¿no ve? Pero a la entrada no inversora le estamos poniendo una tensión de referencia. Por ahora es una tensión de continua. Positivo en esta entrada y negativo en el elemento de referencia. Y a la otra entrada le estamos colocando una tensión B sub 1, que puede ser continua o alterna. Al principio podríamos solo poner continua, ¿no ve? Ok. O una alterna que puede variar con su semiciclo positivo y su semiciclo negativo. Entonces nuestra pregunta va a ser con toda seguridad, ¿qué tensión voy a tener a la salida? Entonces decimos, la tensión que vamos a tener a la salida va a depender de la comparación de esta mi componente B1 frente a la de referencia. Ok. Y va a trabajar con su ganancia infinita. Y esto es lo que nos va a ir sucediendo, ¿no ve? Entonces empezamos a notar las condiciones ideales del amplificador operacional. Conviene acostumbrarnos a notar de esa manera, porque así nos vamos a reservar preguntas que muchas veces nosotros nos vamos a tomar como pregunta indiscreta, ¿no ve? Si tú anotas esto, ya no te van a decir que tu operacional tiene ganancia infinita. ¿Por qué? ¿Sí? Dice, ya sabe que él tiene ganancia infinita. Seguramente si le preguntas, sabe su justificativo. Lo mismo con la impedancia de entrada infinita, sabe su justificativo. No anotas, dice, ¿por qué no habrá anotado? De repente este no sabe y te empiezan a preguntar. Y es muy posible que tú cometas errores. Y además, cuando lo anotas, sabes que estas dos condiciones te van a dar lugar a esto, a unos postulados. Entonces, también te conviene anotar tus postulados. Tu primer postulado no tiene orden esto, no vamos a decir es el primero que voy a anotar, es el primero o segundo. Lo importante es, como has recordado que tu circuito integrado es de ganancia infinita, entonces este es el primer postulado. Que B es igual a 0, la señal de error es 0. Pero ¿cómo se conforma la señal de error? La señal de error B va a ser B de Y menos B de X. Me dice la forma natural, o sea, aquí es la entrada no inversora menos la entrada inversora. Esta es la forma natural. Y no significa esta polaridad que se ha marcado acá, ¿no ve? No significa, sino la forma natural de la definición. Y nos dice, como la señal de error tiene que ser 0, entonces puede suceder que B de X sea igual a B de Y, o puede suceder que B de X sea 0, B de Y sea 0. Alguna de estas condiciones va a suceder. Entonces yo me voy a anotar eso. El otro axioma es, como la impedancia ¿no? Como la impedancia de entrada es infinita, por lo tanto, la señal de error es 0, de corriente ahora en mi caso. Entonces, natural es definir el valor positivo menos el valor negativo, ¿no ve? Positivo está acá, negativo está acá. Entonces, estoy tomando siempre como referencia el símbolo. Ahí no nos vamos a equivocar, en el símbolo. Entonces me dice, o va a suceder esto. Entonces, seguramente cuando utilizo yo los axiomas, alguna de las condiciones van a suceder del circuito y eso me va a garantizar la solución de la aplicación. Entonces, ya me copio. Esta era mi aplicación. Me he copiado ese circuito. Entonces ahora empiezo a plantear, como en el circuito se cumple que el B de Y menos el B de X es la señal de error, entonces me dice, el B de Y, ¿quién es? Mi B de referencia. El B de X, ¿quién es? La señal que yo quiero detectar, si es positivo o negativo o tiene igual que la señal de referencia. En el amplificador operacional, la ecuación, como está circuito abierto, no tengo lazos de realimentación, en esta salida B0 va a ser igual a este B multiplicado por este valor A, pero ese valor A es de valor infinito. Ok, entonces este B yo voy a reemplazar, este B es este.
Entonces voy a reemplazar como B de referencia menos B de 1. ¿No ve? B de Y era B de referencia y el B de X es B de 1. Estoy reemplazando. Y analizo en este circuito. Si el B1 es mayor que el B de referencia, ¿no ve? Entonces me dice, va a saturar al valor menos B. Si es al revés, si el B de referencia es mayor que el B1, va a saturar al más B. Entonces me dice, voy a ver esta respuesta automáticamente lo dibujas. ¿Y cómo, por qué lo dibujas? ¿Por qué no puede ser más que el B y menos que el menos B? ¿No ve? El concepto no tienes que olvidar. ¿Cuál? El circuito integral o el transistor no pueden entregar más energía que la que reciben, porque hay un principio de conservación. Entonces no pueden ellos generarme más de lo que reciben. ¿Y qué es lo que reciben? Reciben componentes de continua para polarizarlos. Y no pueden entregar más que eso. Entonces me dice, pese a que trabaja con su valor infinito, se va a saturar al más B o se va a saturar al menos B. Más de eso no van a poder entregar. Entonces me dice, todo va a depender. Aquí está la tensión de referencia. Si la tensión de referencia es el 0, me va a decir el momento en el que la tensión B1, esta tensión B1 va a cruzar por 0, va a ser mayor que 0, o va a ser menor que 0, o va a ser igual a 0. Ahora, puedes tomar tu tensión de referencia en el semiplano negativo o tu tensión de referencia en el semiplano positivo. Si es en el negativo, tu señal de transferencia va a ser así. Si es en el positivo, tu señal de transferencia va a ser así. Nada más sencillo. Y esta es una importantísima aplicación del operacional. Con el transistor tuviésemos que polarizar todavía y mantener estable ese punto de trabajo. No, de ese tema se ha preocupado el fabricante de este componente. Él ya me ha recomendado que debo colocar estas tensiones, entonces yo me tengo que preocupar cómo analizar la aplicación. Nada más sencillo que esto. Y así es, todas las aplicaciones del circuito integrado. Ajá. Ok. Ahora, nosotros estamos detectando siempre en base a esta comparación, pues B de Y igual al B de X, y dependiendo dónde yo aplique el B1 y dónde aplique la tensión de referencia, ¿no ve? Ahora, fíjate, por ejemplo, en esta mi aplicación, la B de referencia también lo estoy aplicando a la entrada inversora, y la señal a detectar también está en la entrada inversora, ¿no ve? Entonces nosotros dijéramos, al principio mostraríamos, y por los sentidos de las corrientes, como estoy mostrando en este circuito, parecería que el B1 en todo momento siempre tiene que ser mayor que el B de referencia. De esa manera las corrientes deberían circular así, ¿no ve? Y si la B de referencia va a ser mayor que el B1, las corrientes circularían así. Y esto para nosotros es tierra virtual. Y en realidad las corrientes van a circular así hacia la Tierra, así hacia la Tierra. Ok. Como aquí tengo un rompimiento de la simetría, ya no es simétrico, pues aquí esa simetría lo estoy compensando con este R3. Ok. Después en lo sucesivo, mira nomás la topología circuital y tú te vas a dar cuenta. Cuando realiza, para eso, no te olvides, esto hay que anotar, que me va a dar lugar a los dos axiomas. Anoto mis axiomas. Y acostúmbrate a hacerlo. En el transistor lo mismo te he ido exigiendo con determinadas cosas. Tú dijiste, yo voy a anotar. No, que anote el Oropesa. Yo estoy estudiando ingeniería electrónica, no me falte el respeto, me ha dicho usted. ¿No ve? Y has ido perdiendo puntos ahí sin necesidad. Pues ni modo, no entiende yo. Punto menos, por no entender, ¿no ve? Otro punto menos, por no volver a entender. Y así has ido perdiendo puntos. Muchos han perdido de esa manera. Dibujar el circuito bien. Ah, no, pues yo estoy estudiando ingeniería electrónica, que dibuje pues, el Oropesa, no yo. Ah, punto menos, y así. Y después al final me he negado hasta corregir. No, ya al final también yo extremista, igual que todos. Entonces, yo miro en mis circuitos
Yo digo, si este fuese mis sentidos relativos, ¿no? ¿No ve? Son relativos ¿de quién? Del cuadripolo. Entranza al cuadripolo, ¿no ve? Relativos. Entonces esa es la convención que tomo. Cajas negras o cuadripolos, no me debo olvidar. Entonces, estos son los que yo nomás arbitrariamente los he fijado, pero siempre relativos. Entonces me dice ahora, según esto, esta corriente I1, cuando llegue a este nodo, una parte es para el operacional y la otra parte circula por R2. Entonces yo digo, es esto. Y por estos axiomas, ¿no ve? El I de X es igual al I de Y, y el I de Y para mí es cero, porque no estoy sacando corriente de referencia, no salgo corriente. En I de Y es cero. Pero como se da esta igualdad, por lo tanto el I de X es cero. Ese es 1. O puedo pensar por la impedancia de entrada infinito. Si la entrada es infinito, aquí tengo un circuito abierto y las corrientes son ceros, porque es un circuito abierto. ¿No ve? Fíjate vos que los axiomas me ayudan a recordar. Es como cuando tú te anotas ilegalmente en una hojita, pero tiene otro nombre, ¿no ve? Sí, no importa. Ese otro no está permitido utilizar. No está bien, está feo. ¿No ve? En cambio, esto es axioma. Esto me debo anotar. Claro, no debes llevar, pero eso no lo tienes que llevar en la mente, porque estos axiomas son interpretaciones de cómo te funciona el circuito integrado. Entonces, cuando tú te anotas, ya me estás mostrando que tienes una determinada habilidad en tu preparación. Ok. Entonces, en base a eso dices, mi corriente I sub 1 que va a ser igual al B1 menos B de X dividido R1. Mi corriente I2 va a ser B de X, por el sentido es B de X menos B de RF sobre R2. Entonces yo aplicando al axioma, ¿no ve? Del axioma es este, y del axioma también mi B de X es cero. ¿Por qué es cero mi B de X? Porque es tierra virtual. ¿No ve? Ok. Después ya lo vamos a estar mirando. Nodo X es tierra virtual, aquí está anotado. Por lo tanto, me dice, este I1 es igual a este I2. Entonces, cuando yo los reemplazo, ahí estoy reemplazando, ya pongo los valores, yo puedo calcular mi B1 igual a menos mi B de referencia de 1 sobre 2. Y con esta ecuacióncita, yo aquí tengo otro detector, igual allá al lazo abierto, porque no tienes realimentaciones, y con esto puedo también dibujar el mismo sistema de comparación como hemos visto anteriormente, solo que este va a tener una histéresis. La histéresis va a estar alrededor de este 1,5 de voltio. Claro, pero ese 1,5 de voltio va a depender de las resistencias que utilice. Yo le he puesto un ejemplo, nada más. ¿No ve? Tú te puedes poner algún otro ejemplo, tu histéresis va a ser diferente, pero siempre va a estar referenciado. Ok. Entonces ese es un comparador. Aquí te lo está volviendo a mostrar entre dos señales. B1 y B2 son, hace un momento el B2 era una tensión de continuo, una referencia. Yo puedo hacer una comparación de dos señales que no conozco. Entonces yo puedo decir la señal B1 es positivo con respecto a la B2 o B2 es positivo con respecto a la B1, etc. ¿No ve? Entonces, de igual manera puedo hacer un comparador. Todos los comparadores hechos con circuitos integrados son a lazo abierto y son muy sencillos, como las ecuaciones que hemos visto. Son demasiado sencillos. Nosotros teníamos con los transistores el seguidor emisivo. ¿Y qué particularidad tenía el seguidor emisivo? Que en el capítulo 6 ha sido ampliamente utilizado. Ha sido incluso motivo de muchísimas preguntas de algunos compañeros, ¿no ve? ¿De dónde? ¿Cómo? Y que este no, y que lo, yo no entiendo, todos estamos en eso. El único que no pregunta es el que de entrada lo entendió. Algunas veces así, y otras veces de tímido no pregunta, porque dice, me voy a equivocar, el docente me va a corregir, no, qué vergüenza. No hay que tener miedo que nos corrijan, ni yo tengo miedo a eso.
A mí me encanta que un estudiante me corrija. Me siento re feliz cuando sucede, porque se está notando que el estudiante está estudiando. Y si queda calladito ahí, yo me quedo en la duda, no porque yo no soy adivino, si le miro, ahora ya no te puedo mirar, pero prontito nos vamos a encontrar, ha dicho el rector, que prontito va a haber clases presenciales, están preparando para eso. Entonces ahí te voy a mirar, si entendiste o no entendiste, ahí como te voy a decir de frente, así nomás es. Tienes que hablar, tarde o temprano vas a hablar, porque tienes que exponer. No, ya no está llegando el turno de exponerlo, está llegando, ¿no ve? En algún momentito me vas a tener que explicar así. Y no tengas miedo. Miedo ni al susto, porque en tu vida, una vez que tú seas profesional, todos los días vas a tener que explicar los trabajos que te van a encomendar. Y para eso tienes que munirte de un léxico apropiado para el nivel de tu formación. No me vayas a decir en aquel tiempo, le ha estido, porque no le ha estido nada. Ok, por ahora lo puedes usar, está bien eso, el estido. Ok, seguidor de tensión. Mira, el nuestro seguidor emisivo, su ganancia era aproximadamente igual a 1. Nosotros con el circuito integral sí podemos hacer un seguidor de tensión ideal, con su ganancia de tensión igual a 1. ¿Recuerdan esa aplicación? Teníamos una aplicación que hemos hecho ya cuando hemos utilizado impedancias. Las ecuaciones en el capítulo 7 que hemos deducido. Entonces, de ahí estamos sacando esta aplicación, por si acaso. ¿No ve? De un circuito integral. Y esta es la aplicación que hemos hecho. Aquí yo tenía una impedancia, aquí tenía otra impedancia. Entonces hemos reemplazado las impedancias por resistencia. ¿No ve? Y encima la impedancia que tenía en el lazo de realimentación lo he cortocircuitado. Entonces he hecho un cortocircuito de la salida hacia la entrada inversora y estoy aplicando una señal en la entrada no inversora. Cuando yo recuerdo la ecuación de transferencia de este tipo de circuito era 1 más R, o sea, Z2 sobre Z1. Pero ese Z2 ahora es 0. Entonces ese cociente se me hace 0. Es que me queda 1. Entonces el B0 es 1 por B sub 1. Seguidor emisivo. Este B0 es igual a esta tensión. Tiene ganancia unitaria, pero el amplificador operacional tenía ganancia infinito. Sí, pero ahora tiene ganancia unitaria. Tienes un seguidor de tensión ideal. Entonces para esos mis cálculos, anoto mis acciones, como siempre. No nos olvidamos de ellos. Listo. Anotados que fueron, recordados que fueron. Y tú andas recordando, porque va a llegar el momento en el que te van a preguntar. ¿No ve? Ok. Hemos recordado y ahora, en función de esas ganancias, hemos hecho nuestros cálculos tan sencillitos. B0 es igual a B1. Tengo un seguidor de tensión ideal. Y este circuito, que es una aplicación importante, pero tiene otra aplicación más importante. ¿Cuál? La de un transformador ideal de impedancia. ¿No ve? No nos olvidaremos que este tiene una impedancia de entrada lo más elevado posible. Y este tiene una impedancia de salida lo más bajo posible. Entonces te está transformando un sistema cuya impedancia es bien elevada a un sistema cuya impedancia es bien baja. Transformador de impedancia se llama. Es el perfecto adaptador. No sabes, en esos sistemas de sonido, no veis, si tú vas a la Luis Salmón vas a ver, o sea, hay unos que te manejan sonido con varios elementos que se van desplazando para, qué sé yo, para un tipo que toca guitarra, otro que toca corneta, otro que canta, otro, bueno, no vamos a decir otro que baila, ¿no ve? Pero más o menos es eso. Es un sistema de sonido. Todos están hechos a base de este tipo de circuitos. Ok.
Ahora vamos a hacer nuestro amplificador básico.